Bienvenido a la casa de nuestro Dios. Amén. Hable y comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Una tremenda bendición. Un privilegio, hermanos, estar aquí en esta preciosa tarde. Amén. Quisiera que alguien me hiciera un favor, hermano. Yo soy muy malo para las redes sociales. Y una jovencita de la iglesia, pastor, quiere ¿están en vivo? Ajá, quiere si le puede mandar su red. Ella se llama Jocelyn, aquí se lo pongo y ya de ahí le manda su, oh, Dios mío, Jocelyn, permítame. No, pues ahora no la voy a encontrar. Muchas cosas. Ay, perdónenme, hermanos, pero esta muchachita tiene deseos de escuchar a... Ay, Dios mío. Perdón, hermanos, perdónenme un momento. Dejen ver si la tengo ahí en mi página, pero... ¿Perdón? Sí, pero necesito mandárselo a ella. Sí. Bueno, no quiero interrumpir, hermanos. Una gran bendición. Doble bendición, hermanos, ahora. ¿Verdad? Gracias, sierva. Doble bendición, la vamos a necesitar, hermanos, pues les saludo en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amados hermanos, estamos aquí, gloria a Dios, y me siento como pez en el agua, con este calorcito, amén. Yo, hermanos, viví en la ciudad de Palmdale y Lancaster alrededor de 3 años, amén, alrededor de 3 años, y hermanos, me acostumbré a este calor sabroso, amén, me acostumbré a este calor. Entonces, gracias a Dios, hermanos, pues hoy me siento gozoso. Me siento contento de estar aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y gracias, pastor, por la invitación. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muy contentos, hermanos. Gloria a Dios. No, hermanos, perdónenme. Yo para las redes sociales no. Yo soy de la antigua, hermanos. Gloria a Dios. Pastor, es ella, mire, ahí sí le puede mandar su página. Perdón, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bien bendecidos, hermanos, de estar en la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos, hermanos, a ir directamente a la palabra de Dios en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Allá en el capítulo 4, hermanos, de la carta, gloria al Señor, de el apóstol Pablo a los filipenses, amén. Gloria al nombre del Señor. Apóstol Pablo, hermanos, escribe a los filipenses, allá en el capítulo 4, hermanos, gloria al nombre del Señor, una hermosa palabra, alabado sea Dios, que Dios tiene para nosotros en esta tarde, amén. Gloria al nombre del Señor. No sé, hermanos, gloria a Dios, cuánto tiempo tenemos. Gloria a Dios, porque, hermanos, quiero abordar un tema, amados hermanos, que es, gloria a Dios, no porque sea, hermanos, controversial bíblicamente, sino que a través de los tiempos se ha vuelto un tema muy controversial, hermano, en los círculos cristianos de hoy en día, en la comunidad cristiana de hoy en día. Alabado sea el nombre del Señor. Y tiene que ver, hermano, con las finanzas, amén, de la iglesia, del pueblo de Dios. Y, amados hermanos, muy especialmente lo que es el diezmo, que, amados hermanos, en muchas congregaciones, gloria a Dios, pues ya nos enseña. Y desde tiempos, desde años atrás, pastores, hermano, han tenido temor de abordar este tema, ¿verdad? Por temor a
a ser criticados, a ser juzgados. Alabado sea el nombre de Dios. Yo he sido invitado a diferentes iglesias, hermano, para abordar este tema, ¿verdad? Ya que los propios pastores, pues, a veces se intimidan, ¿verdad? Para hablar a su pueblo, ¿verdad? Acerca de este tema. Pero, amados hermanos, nada que venga de la palabra, o todo lo que venga de la palabra de Dios nos debe de intimidar. Nada, porque es palabra de Dios. Ahora, si hablamos doctrinas de hombre y enseñanzas de hombre, pues no las vamos a ver con Dios. Amén. Pero mientras tenga que ver con la palabra de Dios, amén, ningún siervo de Dios, ningún pastor, ningún evangelista debe tener temor, amén, de exponer la palabra de Dios tal y como está. Amén, sin adulterarla, sin cambiarla, sin adornarla, sin ponerle flores. Amén. De hecho, hermano, los felicito porque no tiene el altar lleno de flores. Gloria a Dios, las flores son ustedes aquí de rodillas. Amén. Hoy acostumbran llenar el altar de flores ahí, como que si con eso van a agradar a Dios. Como que si con eso, hermano, Dios va a descender. Amén. Él, aleluya, apoya y llega, hermano, y no rechaza un corazón contrito y humillado, quebrantado ante su altar, llorando en la presencia de Dios. A ese el Señor no rechaza. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Así que si me ayudan, hermano, poniéndose en pie en reverencia a la palabra de Dios, vamos a dar lectura a este hermoso pasaje. Alabado sea el nombre del Señor, y abróchese bien los cinturones. Gloria al nombre del Señor, porque este siervo que está delante de usted, hermano, el Señor lo mandó a predicar su palabra y le dijo: hablarás a mi pueblo y le dirás: el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y a Ezequiel le dijo: y les hablarás, escuchen o dejen de escuchar, porque en aquel día sabrán que hubo profeta entre ellos. Alabado sea Dios. Y hoy, amados hermanos, abordaremos un tema, alabado sea el nombre del Señor, que a muchos cristianos no les gusta. Filipenses 4. Comenzaremos, hermano, en el versículo 10. Alabado sea el nombre de Dios. Al versículo 19. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro trabajo o vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y concluye, hermanos, este agradecimiento, este reconocimiento a la iglesia en Filipos con este versículo, hermano, que se ha hecho, si podemos, usar esta palabra muy popular en la comunidad cristiana y en los labios de pastores de diferentes congregaciones, pero no leen el contexto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tal vez tuvieron vigilia el día de ayer. Alabado sea el Señor, no hubo vigilia ayer. Bueno, entonces no están cansados, ¿verdad? No están desvelados. Entonces espero, hermano, que me soporten, ¿verdad? Que me aguanten y pongan atención a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y si, hermanos, debiera poner un título, un tema, amados hermanos, al mensaje de este día, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, usaría, amados hermanos, un tema no muy común, alabado Dios, no conocido, bendito sea el nombre del Señor, y aquí saludando a los hermanos de la República Dominicana, aleluya, que puedan estar viendo, aleluya, esta transmisión, que para todo, hermano, usan códigos, ¿verdad? Ellos para todo tienen un código, y cuando predican le quieren soltar un código. Alabado sea el nombre de Dios, amén, en lugar de una revelación. Pero, amados hermanos, el título sería la iglesia, oiga bien, la iglesia que encontró el código para desatar, aleluya, la caja fuerte en el cielo. La iglesia que encontró el código, alabado sea Dios, escuche bien, para abrir la caja fuerte en los cielos. Porque sabía usted que hay tesoros en los cielos. Sabía usted que hay una caja fuerte en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Y no todos la pueden abrir. Y no todos la logran abrir. Jesús dijo, amados hermanos, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Quiere decir que en los cielos usted acumula tesoros. Quiere decir que en los cielos usted tiene una cuenta. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como una cuenta bancaria, aquí, hermanos, en la tierra, usted tiene que depositar a fin de poder sacar dinero de aquella cuenta, a fin de poder extraer dinero de aquella cuenta, es necesario depositar. Alabado sea Dios. Y hay algunos de ustedes aquí como yo, que a lo mejor ya le andamos llegando al rojo, que a lo mejor ya vamos llegando al negativo. Alabado sea el nombre de Dios. Y que al final de mes, amados hermanos, tenemos que doblar rodillas, porque a veces no alcanza para cubrir los gastos del mes. Aquí acabamos de leer, amados hermanos, la declaración del apóstol Pablo, que dice, no es que busque ¿qué? Dádivas. O sea, no es tanto, aleluya, que no es nada más, no se queda en que ustedes me ayuden, no se queda en que ustedes me apoyen financieramente, eso no se queda allí. Alabado sea Dios. No busco dádivas, sino busco fruto, busco fruto, busco fruto que abunde en su cuenta que está en los cielos. Y amados hermanos, la Escritura dice, porque para esto, hermano, tenemos que remontarnos
a los principios, al pasado. ¿Qué es lo que quiere, amados hermanos, el enemigo borrar? Que muchos hermanos contradictores y maestros y predicadores y aún pastores y pseudo profetas y apóstoles, hermano, se han pronunciado en contra del diezmo en la iglesia del Señor. Y los tenemos en todas las redes sociales. Y hay uno por ahí, hermano, últimamente que se ha hecho famoso. Alguien, hermano, que no conoce a Dios, me mandó ese video que yo ya había visto, pero cuando lo comencé a ver por primera vez, hermano, yo no tengo oído para oír basura. Yo no tengo oído para prestar atención a doctrinas de hombre, a fábula de hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Mi Biblia dice, si no fuere conforme a la ley y al testimonio, es que no les ha amanecido. No les ha amanecido. Pero se pronuncian en contra de las doctrinas bíblicas del Señor. Y la Escritura dice, amados hermanos, que el Señor en su gran misericordia, después del pueblo de Israel pasar en cautividad, amados hermanos, 400 años en la nación de Egipto, Dios envía al libertador, al caudillo. Dios envía, amados hermanos, a Moisés, gloria al nombre del Señor, a sacar de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Y la Biblia dice, hermano, que los saca con mano poderosa. Los saca con mano poderosa y los introduce en el desierto. Alabado sea Dios. Y ahí estando en el desierto y peregrinando en el desierto, Dios hace saber a Moisés los planes que Dios tenía para este pueblo. Y el plan, amados hermanos, de Dios era Dios, hermano, gobernar teocráticamente sobre el pueblo de Israel. Y para esto, amados hermanos, Él les dio leyes, Él les dio estatutos que debían cumplir al pie de la letra para que les fuera bien. Y entre todas estas cosas, amados hermanos, de las 12 tribus de Israel, Él, aleluya, escogió una tribu. Él, aleluya, se apropió de una tribu llamada la tribu de Leví. Se apropia de la tribu de Leví para que le sirviera, hermanos, 100%, tiempo completo en las cosas del altar. Amén. Escogió la tribu de Leví para servirle, alabado sea el nombre de Dios, y ministrar las cosas santas, y de ellos, de la descendencia de Aarón, alabado sea Dios, Dios se hizo de sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Y de todos los demás, hermano, toda la tribu completa debía servir en las cosas santas. Pero debido al hecho de que debían estar consagrados completamente a la obra del Señor, a ellos no se les permitía trabajar secularmente. Inclusive Dios dijo, alabado sea Dios, Leví no tendrá heredad entre sus hermanos. Cuando repartieron la tierra prometida por medio de José en la tierra de Canaán, alabado sea Dios, Dios le dice a Josué, Leví no tendrá heredad entre sus hermanos, alabado sea Dios, porque no quiero que se enfrasquen en los negocios de la vida, porque no quiero que dejen, aleluya, de servir en el altar, no quiero que dejen de ministrar las cosas santas. Y a Moisés le dijo el Señor,
yo he dado a Leví, yo he dado a Leví todos los diezmos de Israel, se los he dado a Leví, porque Leví no trabajará, Leví no tendrá heredad, Leví no se enfrascará en las cosas seculares, en trabajo secular. Y Pablo le dice a Timoteo, porque todo aquel que quiera servir como soldado no se enredará en los negocios de la vida. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Ese fue el principio. Así comenzó el diseño de Dios para un pueblo. Así comenzó, hermanos, el orden de Dios para un pueblo. Aquella tribu debía ministrar las cosas santas. Aquella tribu debía ministrar las cosas sagradas. Pero ¿de qué se iban a alimentar? ¿Qué iban a comer? ¿De qué iban a vivir? ¿Cómo iban a vestirse? ¿Cómo iban a criar a sus hijos? Alabado sea Dios, con los diezmos del pueblo de Israel, con los diezmos de las otras 11 tribus. No se ofendan. ¿Cuántas tribus hay acá? No hay amén. Usted no se asuste, hermano. Ese que les habla no busca amenes, no busca gloria a Dios, no busca aplausos. A mí me mandaron a predicar, te guste o no te guste. A mí me enviaron a hablar su palabra. Hables amén o no digas amén. Aunque te retuerzas en la silla, a mí me mandaron a predicar su palabra. Y ay de mí si no hablo lo que Dios me habla. Sama coma rabaso cotorramahaya. Y ramamamamasaya. Y a través de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hermano, se corrompió. Los reyes se corrompieron, aún del tiempo de Salomón, se corrompieron. Aún en el tiempo de Samuel, los propios ministros se corrompieron. Elí se corrompió, sus hijos se corrompieron. Y Dios, amados hermanos, a través de la historia, nunca se ha quedado sin testimonio. Y si la tribu de Leví le falló, alabado sea Dios, en los tiempos de Elí, en la casa de Jehová, en Silo, la palabra de Dios dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, y el joven Samuel, aleluya, ministraba en la casa de Jehová, en presencia de Elí, y la palabra de Dios, aleluya, escaseaba, no había visión con frecuencia, aleluya. Y aquel día Jehová llamó a Samuel y Samuel dijo, heme aquí. ¿Cuántos dirán en este día, heme aquí? Y los que recibían los diezmos se corrompieron. Y Dios levantó profetas. Y Dios levantó a Samuel. Y Dios levantó, amados hermanos, muchos otros profetas. Y cuando se dividió el reino, alabado sea Dios. Y la iglesia, y el reino del norte, las 10 tribus, amados hermanos, se corrompieron en gran manera. Adorando a los Baales, adorando, hermano, a Acera, y se hicieron sus propios templos y sus propios, aleluya, profetas y sacerdotes. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aún ahí Dios no se quedó sin testimonio.
aún ahí Dios no se quedó sin testimonio, porque levantó a un hombre llamado Elías, el que se conoce como el profeta de fuego, alabado sea Dios, y lo mandó a enfrentarse con Acab. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y le dijo, aleluya, a Acab: de aquí, aleluya, en adelante no habrá lluvia y no habrá rocío en Israel, sino por mi palabra, alabado sea Dios. Y de ahí sale huyendo Elías. Porque ¿quién le iba a dar diezmos a Elías? ¿Quién le da diezmos a pastores como este y como a este que les habla? Pero le dijo: vete al arroyo de Querit, Kumarema socorro chondolama. Porque aquel que Dios llama no lo dejará morir de hambre. Aquel que Dios llama le enviará cuervos, le dará agua del arroyo. Aquel que Dios llama, Dios lo va a sostener, porque es vocero de Dios, porque es ministro de Dios, porque es la voz de Dios en la tierra. Y se levante el diablo, y se levante el infierno, y se levante quien se levante, no habrá quien lo detenga, no habrá quien lo pare. Y ahí estuvo, bebía del arroyo, y los cuervos le traían carne. Los hermanos le traen una Coca-Cola al pastor y una caja de sopas maruchas. Y no son cuervos, que son palomas. Y los cuervos llevaban carne. Ay, hermanos. Y se seca el arroyo. Y los cuervos ya no le traían de comer. Y le dice: ahora te vas a ir a Sarepta de Sidón, fuera del contorno de Israel. Porque en Israel a Elías no lo querían ver ni pintura. En Israel a Elías lo buscaba el rey Acab, alabado sea Dios, para darle muerte. Vete a Sarepta de Sidón. Ahí yo le he dado orden a una viuda para que te alimente. Y allá llega. A ver, levanten las manos los que quieren ser esa viuda. No hay. Y allá lo manda. Y allá, hermano, usted conoce la historia. Aquella viuda le da de comer porque obedece a la palabra de Elías. Cuando le encuentra levantando leña, aleluya, para prepararse una torta, tráeme un vaso de agua. Y cuando va a traerle el agua, le dice: espera, tráeme también una torta cocida rebajo del rescoldo. Aleluya. Elías, hermano, tenía sus gustitos. Elías, alabado sea el nombre del Señor, le gustaba el pan cocido en las brasas. Su pastor tiene antojos, su pastor tiene deseos, su pastor tiene necesidades, y usted es llamado a suplir esa necesidad. Veas como has dicho, pero dame a mí primero. ¿Y quién va a hacer eso hoy en día, hermano? Es que se me muere el chamaco. Ahí sí no te puedo ayudar, varón de Dios, porque solo me queda lo suficiente para una torta para mí y mi hijo, y luego esperar la muerte. Ya no hay más. Ve y haz
como has dicho, pero dame a mí primero, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, no menguará la harina y no faltará el aceite hasta que yo haga llover sobre Israel de nuevo. Y mi Biblia dice, y comieron ella, Elías y su hijo por muchos días. Esa es la historia del pueblo de Israel. Y en los tiempos después de la deportación de Babilonia, cuando regresan a reedificar los muros y a Jerusalén, dos de los que salieron de Babilonia con permiso y a un mandato y con ayuda del rey, Esdras y Nehemías, iban de vez en vez, hermano, a tratar o a edificar los muros y a restaurar el pueblo. Restauraron el sacerdocio levítico. Esdras, hermano, empieza a rebuscar la genealogía de los levitas y vuelve a restaurar el sacerdocio levítico. Y Nehemías, como era copero del rey, iba y venía. Y en una de esas vueltas, dice Nehemías que encontró la casa de Dios abandonada, que el sacerdote, amados hermanos, había emparentado con un árabe, alabado sea Dios, y había sacado del alfolí, de la recámara donde almacenaban los diezmos, había sacado todos los utensilios y las cosas santas, alabado sea Dios, y le había hecho una recámara, aleluya, a Tobías. Bendito sea el nombre del Señor. Y Nehemías vino y le cayó el celo de Dios y lo echó de la recámara de la casa de Jehová. Alabado sea Dios. ¿Cuántos hasta aquí creen que estoy hablando palabra de Dios? Encontré también, dice Nehemías, escuché esto, encontré también que los levitas, los cantores, se habían regresado cada uno a su heredad. ¿Por qué no vino el hermanito que tocaba las congas ahí, los timbales? ¿Por qué no vino el hermanito del piano? Es que, usted sabe, se acaba de casar, tiene 2 muchachos, se agarró un trabajo de noche. Los levitas y los cantores se habían ido cada uno a su heredad. Y los reprendí, dice Nehemías. Los reprendí. Hay que reprenderlos, pastor, sin miedo, con autoridad, con denuedo de la palabra de Dios. Los reprendí y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse a cada uno en su lugar. Y le dije a Israel, traigan todos los diezmos al alfolí, traigan todos los diezmos a la casa de Jehová. Y se reanudó la marcha. Pero a través de la historia, en el tiempo de la restauración, predicando, amados hermanos, Ageo, predicando Zacarías, predicando Malaquías, amados hermanos, llegamos, aleluya, al libro de Malaquías, o aún en Ageo, amados hermanos, Dios le habla a Ageo y le dice,
habla a este pueblo y diles, mediten bien en vuestros pensamientos. Mediten bien en vuestros caminos. Mediten bien. Porque la casa de Dios está abandonada y cada uno corre a su propia casa y no se han dado cuenta que el que trabaja por jornal recibe su jornal en saco roto y no se ha dado cuenta que no le rinde el dinero y no se da cuenta que no le alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque cada uno corre a su propia casa y la casa de Dios está abandonada. Es para ustedes tiempo, porque ustedes han dicho, no es tiempo, todavía no es tiempo que la casa de Dios sea reedificada, y es para vosotros tiempo de que vivan en casas artesonadas, en casas lujosas. Alabado sea Dios. Y esta casa está abandonada. Mediten bien en sus caminos. Por eso cerré los cielos y por eso no hubo lluvia y por eso no ha dado fruto la tierra. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa y yo pondré mi gloria en esta casa. Y la gloria postrera de esta casa será mayor, será mayor, será mayor que la primera. Kumare mama mama mashanda. Urrabaso corroboshon. Ramayakia basonda ramahaya. Irramama mamashanda. Pero aún en Malaquías Dios lo reprende. Y le dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si yo pues soy vuestro padre, si yo soy vuestro Dios, ¿a dónde está mi honra? ¿A dónde está mi honra? Y les habla a ustedes, les dice, sacerdotes, como quisiera hablarle a los pastores miedosos, como quisiera hablarle a los que tienen miedo. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, porque traes, aleluya, le dice a los sacerdotes, porque aceptan en mi mesa, han declarado mi mesa como mesa inmunda, porque traen a mi mesa lo cojo, lo ciego, lo que les sobra. Alabado sea Dios. Maldito el que engaña, que teniendo ovejas en su corral promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Oye bien, maldito aquel que tiene una buena cuenta en el banco y cuando viene a la iglesia aparta el dólar arrugado, aparta el billete de $5 arrugado, teniendo en la billetera los de a 100. Anda, rema, catalama. Alábalo si puedes. Alábalo si puedes. Dice Dios, llévale eso a tu príncipe. Llévaselo a tu príncipe. Tu hijo te pide salir. Dale $5. A ver qué te dice. ¿Cuántos papás hay acá? Ni quiero ver. Tu hijo te pide $5 o tu hijo te pide dinero para salir. Dale $5 a tu hijo. Trata. Dale $1. Dale $1. Yo vine a hacer conciencia. Yo vine a abrirte los ojos. Yo vine a abrir tu entendimiento.
Yo vine, hermano, a que sepas dónde estás parado delante de Dios. Y que no es con el brinco, y que no es con el aplauso, y que no es con lágrimas de cocodrilo. Alabado sea Dios. Porque Jesucristo dijo: hipócritas, denle al César lo que es de César, y a Dios denle lo que le pertenece a Dios. Y Dios todavía, si me permite esta expresión, Dios suaviza un poco el tono. Suaviza un poco el tono. Y en el capítulo 3 les dice: traigan todos los diezmos al alfolí. ¿Así dice o no? Estamos hablando del pueblo de Israel. Porque ahí, pastor, le van a aparecer todos aquellos que es que el diezmo es de la ley. Allá vamos. Estamos hablando del pueblo de Israel. Ahora, a los que van a criticar ahí, yo te pregunto: ¿quiere las bendiciones de Abraham? ¿Quiere las bendiciones del pueblo de Israel? ¿Acepta las condiciones que Dios le dio al pueblo de Israel? Ah, porque yo quiero las bendiciones de Abraham. Es que yo soy hijo de Abraham. ¡Hipócrita! Eso sí quieren todas las bendiciones del Antiguo Testamento y se las saben de memoria. Y los disque profetas que salen ahí te las dicen, pero no te dicen las condiciones. Jesús le dijo a aquel pueblo, o Juan el Bautista le dijo a aquel pueblo, aquella multitud que llegó a bautizarse, incluyendo gente, hermano, de alto rango eclesiástico: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir: somos hijos de Abraham. No se vistan porque no van. Porque Dios, el Dios que yo predico, puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y cuántos creen que Dios le puede levantar hijos a Abraham en esta congregación, en esta iglesia, en esta ciudad de Bakersfield, California? Dios le puede levantar hijos a Abraham. Aquella gente del tiempo de Jesús le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿las qué? Las obras de Abraham haríais. O sea que ya no es ni el periodo de la ley, ya no es ni en la dispensación de la ley. Alégale a Abraham, alégale a tu papá, pues. Dices que es tu papá. Discútele a Abraham que diezmó. Discútele a Jacob que diezmó. ¿Acaso no eres descendiente de él por Jesús? Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Subraya esa palabra. Subraya esa palabra. Haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. ¿Por qué?
Porque los sacerdotes, amados hermanos, no tenían que comer. La tribu de Leví no tenía que comer. Alabado sea el nombre de Dios. La tribu de Leví no tenía que comer porque el pueblo de Dios no estaba trayendo los diezmos. Los diezmos son para que coma la tribu de Leví. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo te digo en este día, 24 de mayo del 2026, que hay pastores que predican la sana doctrina, que padecen necesidad, que para salir a predicar tienen que doblar rodilla para que Dios le provea el gas, para que Dios le provea para comer, que cuando llega el fin de mes tiene que doblar rodilla para que Dios le provea. Mientras el pueblo anda malgastando en lo que no es pan. Y pruébenme en esto, si no abriré, ¿qué? Quiere decir que el pueblo de Israel tenía una cuenta allá arriba. ¿Sí? El pueblo de Israel tenía una cuenta allá arriba. Y al comenzar a hacer lo que Dios le mandaba, que era darle de comer a la tribu de Leví y a los sacerdotes, esa caja fuerte arriba en los cielos se iba a abrir. Alabado sea el nombre del Señor. Y no iba a abrir solamente una ventana, no iba a abrir solamente una puerta. Voy a abrir las ventanas, o sea, todas las ventanas de los cielos, y les voy a derramar una bendición hasta que sobre y abunde. Alabado sea Dios. Pero, como dicen por ahí, eso era el pueblo de Israel, pastor. Hermano, no le crea a ese hermano Camacho, eso era el pueblo de Israel. Ok. Hay alimento en mi casa. La pregunta es a ti, ¿los pastores de hoy en día no comen? O sea, los pastores del ministerio de la gracia comemos aire, pastor. Nosotros nos alimentamos de aire. Sí. Nosotros somos súper espirituales, súper hombres de Dios, no comemos. Usted no se preocupe por el pastor, el puro aire come. Los sacerdotes de Leví, eso sí comían. Nosotros no comemos. Así que olvídese de eso. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No es meramente un mandamiento, es un principio. Alabado sea Dios. Si los sacerdotes del Antiguo Testamento comían y esa era la forma de Dios alimentarlos, los pastores de hoy en día también comemos. Los predicadores de hoy en día también comemos. Los evangelistas de hoy en día también comemos. Y si no quieres diezmar, entonces averigua cómo nos vas a alimentar. Y cállate la boca. Cállate vos. O sea, era del tiempo de la ley. Y bien sabiondos, pastor, bien bíblico. Es que, miren, hermanos, el diezmo no era dinero, como hoy en día piden los pastores. El diezmo era comida, era grano, era aceite, era el fruto de la tierra. Pues mira, ponte a sembrar y tráele una docena de lotes al pastor y tráele una canasta de calabacitas tiernas. Alabado sea Dios. Y tráele una canasta de ejotes. Bendito sea el nombre del Señor. Y tráele y ponte a crear gallinas y tráele sus huevitos. ¿Verdad que no tiene sentido lo que hablan?
Ahora, esa es la introducción, ¿va? El pastor dijo que no había límite, hermano. ¿Ustedes creen lo mismo, hermano? No, pastor. Ya me dio miedo. Ahora, hermanos, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era él la luz, sino que él vino a dar testimonio de la luz. Esta luz, aleluya, que se manifiesta a todo hombre, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad viene por medio de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió a las partes más profundas de la tierra y tomó las llaves del infierno y de la muerte. Y dice Efesios 4, y eso de que ascendió es que también subió a lo más alto de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para llenarlo todo. Y Él mismo, dice, dio dones a los hombres y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, aleluya, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Y estos 5 ministerios se van a mantener de aire. ¿Oh, dijeron amén? Esos 5 ministerios se van a mantener de aire. Por eso me quise ir al principio. Ahora ya no está la tribu de Leví. Ahora ya no están los hijos de Aarón. Ahora hay pastores. Ahora hay evangelistas. Ahora hay maestros. Y los apóstoles y profetas que hay hoy en día, pues tienen mucho que decir. Y nada que creerles. O poco que creerles. Él constituye apóstoles. Y el Señor Jesucristo, amados hermanos, habló a Pedro después de aquella revelación, cuando le responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Y después de ascender, o antes de ascender a los cielos, Él les ordena que se vayan al aposento alto, que allí esperen la promesa del Padre, de la cual Él les había hablado. Y 10 días después de la Pascua, alabado sea el nombre del Señor, 7 semanas, aleluya, después, aleluya, de la Pascua, amados hermanos, la Biblia dice, porque después de la Pascua se les aparece por 40 días, hablándoles más profundamente acerca del reino de Dios. Y el 50º día, a las 7 semanas, aleluya, que es la semana de la ofrenda, que es la semana de la ofrenda mecida, que es el día de Pentecostés, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y allí estando ellos sentados, vino un viento recio que sopló sobre la casa donde estaban reunidos, y se le aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahí surgió una iglesia.
Y ahí comenzaron a predicar. Y ahí se levanta Pedro y se convierte en 3,000. Y luego, aleluya, 5,000. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios levanta hombres predicadores y levanta evangelistas como Felipe, como Esteban, que fueron los primeros diáconos. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, Esteban se mete al Sanedrín y les habla palabra de Dios y terminan matándolo a pedradas en la plaza pública y echan, hermano, la ropa de él a los pies de un joven que se encontraba allí llamado Saulo. Después de esto, dice la Biblia, después de esto vino una gran persecución sobre la iglesia que estaba en Jerusalén. Y toditos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos. Pero ¿sabes qué? Todos y cada uno de ellos, donde quiera que llegaban a quejarse de la situación. Todos los que habían sido esparcidos, alabado sea Dios, donde quiera que llegaban, predicaban a Cristo. Felipe llegó a Samaria y les predicaba a Cristo. Alabado sea Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios, allí mandaron a Pedro y a Juan y llegaron, y a todo aquel que le imponían la mano recibía el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Ya vamos llegando. Algunos de los que fueron esparcidos llegaron hasta Antioquía. Y en el transcurso a nadie le hablaban el Evangelio de Jesucristo, sino solamente a los judíos. Pero los que llegaron a Antioquía comenzaron a predicarle la palabra de Dios a los griegos. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí se convirtió una multitud de gente de entre los griegos. Y ahí comenzó la primera iglesia gentil. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí en Antioquía se le llamó cristianos a los del camino por primera vez, porque se parecían a Cristo y no eran judíos. Estamos hablando Biblia. Les pregunto, por si acaso, cuando, ay hermano, yo siento que me quemo. Siento que me quemo aquí, hermano. Mire, hermano, yo no soy ambicioso. Yo no soy ambicioso. Y yo vengo y predico la palabra de Dios. Y desde que yo comencé a predicar la palabra de Dios y salía mucho a predicar a México, yo solo le pedía una cosa a Dios. Señor, yo sé que de 100, yo sé que de 50, yo sé que de 20, no todos van a recibir este mensaje. Pero con uno que lo reciba, con 2 que lo reciba. Y yo le echaba ganas, hermano, y le echaba todas las ganas, y le decía, Señor, con uno que tú logres tocar. Y yo, hermano, me amanecía orando por la gente. Alabado sea el nombre de Dios. Y en una vigilia que estábamos en oración, se encontraba otro hermano mío que es pastor. Nos encontrábamos ahí ministrando. Alabado sea el nombre de Dios, en una vigilia, y entraron un par de jóvenes. Bendito sea Dios. Venían, hermano, ¿puedo usar esta expresión ahí? Hasta las chanclas. Ustedes saben lo que quiere decir eso, ¿verdad?
venían, hermano, embriagados como no tiene idea, cayéndose, jóvenes. Y entraron. ¡Ey! Acá es la fiesta. Sí, aquí es. Oh, si es que estamos allá abajo. Y ya se apagaron la luz, se nos echaron fuera, pero queremos seguir celebrando. Vénganse, entren. Hermano, lo metimos en medio de una rueda. Oramos por ello, le ministramos. Así quedó. A los meses, mi hermano fue a predicar y estaba predicando en esa misma iglesia. Y ahí se le acercó un joven, así como estos jóvenes, con su corbata. Y le dice, mire hermano, usted no me conoce, ¿verdad? No, no te conozco. Nosotros llegamos a esta iglesia en una vigilia, veníamos ebrios. Ustedes oraron por nosotros. Yo no sé qué pasó, pero luego nos fuimos a una iglesia. Ese día nosotros los hicimos aceptar a Cristo. Fuimos a una iglesia. Somos evangelistas. Alabado sea Dios. Mi compañero anda, alabado sea Dios, en el sur del país, predicando campañas. Después de aquel día que nos ministraron, alabado sea Dios. Y esto va a pasar este día. Alguien se va a levantar. Alguien Dios lo va a tocar. Alguien Dios lo va a llenar. Alguien Dios lo va a motivar. Alguien Dios lo va a impulsar. Alguien, alabado sea el Señor, va a recibir este mensaje. Salí a predicar allá y yo me hospedaba en una casa de una familia. Ellos tenían una panadería. Ahí me había llevado un hermano familiar de ellos de acá de Los Ángeles. Cada que iba a predicar ahí me hospedaba. Los hermanos no me dejaban quedarme en ningún otro lugar. No querían que comiera en ninguna otra casa, solo ahí. Ellos tenían 3 hijos. Una muchachita de 14 años que iba a la iglesia con ellos. Tenían otra hija que estaba en la universidad, que no iba a la iglesia, y otro muchacho que tampoco, que estaba en la universidad también, no iban a la iglesia. Y esta joven, la mayor, al principio nos hacía la guerra. Y cuando yo iba y predicaba campañas y llegaba en la noche ahí, ella venía regresando también de algún concierto. Y venía y me platicaba que fui al concierto de Chente, que me contaba un montón de cosas. Y yo solamente la oía. Nunca la reprendí, nunca le exhorté. Simplemente la escuchaba. Me contaba de sus novios. Yo la escuchaba. Y se amistó conmigo. Luego el hermano de acá de Los Ángeles me dijo, hermano, usted anda batallando mucho. Me regaló un estuche como portafolio, hermano, lleno de cassettes cuando existían los cassettes. Para que se ayude allá, hermano, que venda los... A mí no me gustaba vender, hermano, no me gusta vender, menos en la iglesia, no me gusta. Y aquella joven, hermano, pues yo tenía ahí arrumbado ese portafolio. Y esta muchacha me dice, hermano Camacho, ¿quiere que vaya con usted a las iglesias donde va a predicar? Yo le ayudo a ellos los conocía mucha parte de la ciudad por la panadería. Y ahí ella llegaba, hermano, allá atrás, ponía una mesita y allí se ponía a vender los cassettes. Bueno, si tú quieres, se tragaba todo el mensaje, hermano. Y así sucedía cada que yo iba. Después, hermanos, yo me ausenté. Y pasó un tiempo. Después, hermano, en un correo electrónico me deja saber que ella se había convertido.
Se convirtió en una campaña de DJ Ávila en Tijuana. Y hermanos, en ese correo electrónico me dice, hermano Camacho, estoy haciendo 7 días de ayuno por usted. Alabado sea Dios. Cuando por fin volví a regresar ahí en Ensenada, me recibieron y ella corrió, hermano, y me enseñó un álbum de fotos. Y me dice, hermano Camacho, mi familia está asustada conmigo. Primero querían que me convirtiera. Primero querían que aceptara al Señor. Se graduó de la universidad. Le ofrecía, estudió, hermano, economía. Le ofrecieron un puesto lucrativo en la alcaldía de la ciudad. Alabado sea Dios. Y lo rechazó. Se fue de misionera. Estuvo en la Cuba comunista. Estuvo en China. Estuvo en la India. Alabado sea el nombre del Señor. Y me enseñó los trajes típicos de la India, de China, alabado sea Dios, de Cuba. Y me dice, mire, hermano Camacho, todo esto sucedió por la influencia que usted tuvo conmigo, porque no me rechazó, porque no me humilló, porque no me juzgó. Alabado sea Dios. Y ella llegó como yo le pedía a Dios a los lugares que yo no pudiera llegar. Porque cada uno de nosotros somos una extensión. Donde el pastor no pueda llegar, alguien de aquí va a llegar. Y hermanos, llegan a Antioquía. Ahí se les llama cristianos por primera vez. Cuando los apóstoles, era una iglesia, ay hermano, vienen iglesias. Y esa razón, hermano, de que cuando los apóstoles, pero hay que estar pendiente, pastor, de esas iglesias. Porque el Señor le hará responsable de esas iglesias. A usted que le importe poco lo que piense aquel pastor. Usted conoce la doctrina, usted conoce la palabra de Dios. Cualquier cosa rara, cualquier doctrina errónea, usted es el llamado. Se enoje el que este es mi... ¿Quiere estar conmigo? Así es. Cuando los apóstoles, oiga bien, ellos no descuidaban las otras iglesias. Cuando los enviaron, hermano, a Pedro y a Juan a Samaria. Cuando los apóstoles que están en Jerusalén se dan cuenta que Antioquía recibió la palabra de Dios y que había un gran avivamiento de los gentiles en Antioquía, enviaron allá a Bernabé. ¿Se acuerdan? Si leen la Biblia ustedes, ¿verdad? ¿O no? El pastor les exhortó a leer la Biblia, hermano. Hay tanto predicador hoy en día. Miren, hermano, yo llego a iglesias, hermano, a veces si yo llego con hambre, con sed de Dios, quiero aprender, hermano, leen un versículo y hablan del perro, del chivo, del gato, de la gallina, menos de lo que leyeron. Que no conocen Biblia. Entonces, hermanos, envían a Bernabé y cuando él llega y ve la gracia de Dios, dice, porque era un hombre bueno y varón justo, alabado sea el nombre del Señor. Y Bernabé, ya mero terminamos, hermano, ya tienen hambre, aguante un poquito.
Hermanos, cuando Bernabé mira la gracia de Dios, regresa a Jerusalén. Aleluya. ¿Y saben qué? ¿Saben qué pasa? Para estas alturas ya se había convertido Saulo de Tarso. Para estas alturas ya se había convertido el que comenzó la persecución. Va a Jerusalén, va, hermano, aleluya, a Damasco y se trae a Saulo de Tarso. Y la Biblia dice que estuvieron allí alrededor de un año ministrando y predicando la palabra de Dios en Antioquía. Y había grande gracia de Dios sobre aquella congregación. Estuvieron como un año. En esa iglesia, dice el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y había en la iglesia que estaba en Antioquía, que eso se diga de esta iglesia, hermano. Y había en la iglesia Tabernáculo de Dios de Bakersfield profetas y maestros. ¿Qué había? Había profetas, no esos que usted mira ahí. Había profetas y había maestros. Y orando y ayunando estos al Señor, habló el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Alabado sea Dios. Y ahí tomándolos, oraron por ellos y les ungieron con aceite y les enviaron a la obra del Señor. Y ahí Saulo y Bernabé salieron a su primer viaje misionero. Ay, 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 siento a Dios. Y salieron comiendo aire. Es que usted tengo que decírselo, hermano. Le tiene que entrar de alguna manera. Ese fue el primer viaje misionero. Después de ese viaje misionero regresan, hermano, de nuevo a Antioquía. Y ahí estuvieron enseñando como por 2 años. Y después de un tiempo, amados hermanos, en ese primer viaje misionero, usted conoce la historia, ¿sí la conoce, verdad? ¿Sí? Pues estoy hablando a la iglesia equivocada. En ese viaje misionero se llevaron a un joven, sobrino de Bernabé, que se llamaba Juan, que le decían por sobrenombre, ¿cómo? Marcos. Le decían por sobrenombre Marcos. Pero a medio camino se regresó Marquitos. ¿Se acuerda? A medio camino se regresa Marcos. Ellos continuaron. Después de un tiempo, Pablo le dice a Bernabé: vayamos. Ahí en ese primer viaje levantaron iglesias en diferentes ciudades. Levantan iglesias en diferentes ciudades. Y Pablo le dice a Bernabé: vayamos a visitar las ciudades, las iglesias en las ciudades donde fuimos. Y estuvieron de acuerdo. Y podían ir, ¿sabe por qué? Podían salir, ¿sabe por qué podían ir? En primer lugar, amados hermanos, porque en esa iglesia, en Antioquía, alabado sea Dios, había profetas y había maestros y tenían la supervisión de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Ahora a los pastores les cuesta salir de la iglesia porque se les mete un mequetrefe
y les quiere dividir la iglesia. Y el pastor tiene que tener, voy o no voy, ¿a quién dejo aquí de encargado? ¿A quién dejo, padre? Se ponen de acuerdo para salir en el segundo viaje misionero. Y allá, hermano, pues, cuando Marquitos escucha que van a ir otra vez, pues, se empieza a peinar, a arreglar. Vamos. Es que allá los hermanos cocinan bien rico ahí en el camino. Como aquí en Bakersfield. Y hermanos, Pablo le dice a Bernabé, este amigo se nos regresó a medio camino. Yo así no trabajo. Aquí queremos gente seria, pastor. Aquí se quiere gente seria. Aquí se quiere gente comprometida. Aquí se quiere gente, hermano, que lo dé el todo, por Cristo. Alabado sea Dios por esta iglesia, por este ministerio y por este pastor. Porque por ahí andan muchos, aún en las congregaciones, que dicen, yo sirvo a Cristo. Jehová es mi pastor. Yo solo le obedezco a Cristo. Y como se ha predicado tanto de ese capítulo 12 de Hebreos que sacan fuera de contexto, ahí andan muchos metiendo cizaña y metiendo chambre. Hermano, usted no mire al hombre, hermano. Usted mire a Cristo. La Biblia dice que ponga los ojos en Cristo. ¿Vea que así dicen? No. Eso no dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El próximo versículo, el cual, ¿quién? Jesús. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Que ponga los ojos en Jesús para cuando te venga la prueba, pidas gozo y soportes la cruz. Pero lo sacan fuera de contexto. Hermano, la Biblia dice que no mira al pastor. Cállate vos. No sabe lo que dices. Porque Pablo le dice a Timoteo, no te olvides de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí, siervo suyo. Pablo tenía que dar testimonio. Timoteo tenía que dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Y del siervo de Dios. No, hermano, no ande elevando a los siervos de Dios. No, hermano, eso no es de Dios. La Biblia dice que al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Gente bien contrapiada, hermano, que no sabe lo que dice. Pues Saulo, hermano, o Pablo no quiso que llevaran a Marcos. Y hay un desacuerdo no leve entre Pablo y Bernabé, alabado sea el nombre de Dios, acerca de Marcos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Bernabé agarra con Marcos para otra región y Saulo sale, hermano, para otra región. Y Saulo pues andaba con Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos. Ahí salen. Después, por allá, Timoteo también y otros, ¿verdad? Pero bueno, y Silas. Sale Pablo. Y aquí le voy a leer estas iglesias o estas ciudades, porque no se me graban, hermano. Entonces salen, amados hermanos, sale Pablo en ese segundo viaje misionero y la Biblia dice que en cierta región el Espíritu le prohibió ir a Asia. Él iba a pasar por Asia y el Espíritu ¿qué? Se lo prohíbe. Luego de ahí deciden ir a Bitinia. Y el Espíritu
no se lo permitió. Y ahí acamparon. Ok, pues, Señor. Pero Pablo, hermano, Pablo no eran esos de que, hermano, relájense, hombre, vamos a comer. Tranquilo. Descanse. No. Pablo, hermano, se puso a buscar la dirección del Señor, y ahí es donde dice la Biblia, se le aparece un varón macedonio en visión y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entendiendo Pablo, hermano, que el Señor los enviaba a Macedonia, alabado sea el nombre del Señor, al otro día se levanta y le dice a sus compañeros, a Macedonia es que vamos. ¿Sí conocen eso ustedes o no? Hay mucha iglesia, hermano, ignorante de la palabra de Dios. Y culpa es, en primer lugar, porque no leen la Biblia. Otra, porque escuchan puras leperadas de los predicadores que no hablan palabra de Dios. Entonces, uno les dice hasta un libro de la Biblia y ¿eso con qué se come, pastor? Y amados hermanos, parten rumbo a Macedonia y ahí llegan a Macedonia, alabado sea el nombre del Señor, y llegan hasta la ciudad de Filipos. Llegan a la ciudad de Filipos y ahí en Filipos, alabado sea el nombre de Dios, no había sinagoga. Y se encontraron a unas hermanas lideradas por una hermana llamada Lidia, que se reunían a orar, alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo y sus acompañantes, hermano, las acompañaron al culto de oración. ¿Cuántos acompañan al pastor al culto de oración? Miren, hermano, es que hay tantas cosas tan bonitas en la Biblia, pastor. Miren, hermano, Pablo, ya no un principiante, hermano, sino un hombre ya, este es su segundo viaje misionero, había fundado ya bastantes iglesias. Y encuentran unas hermanitas ahí orando. ¿Usted cree que uno de esos fantoches, apóstoles, profetas de hoy en día se van a unir a esas hermanas en oración? Ni de chiste, hermano. Ni de chiste. Miren la humildad de Pablo. Pablo, hermano, dice, se les une a la oración. Y ahí, hermanos, cada día de reposo se reunían a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en el camino había una muchachita, había una joven, hermano, con un espíritu de adivinación, que cada vez que pasaban los siervos de Dios, aleluya, ella proclamaba y decía, estos son siervos de Dios que les predican la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, pero haciéndolo por varios días y desagradando a Pablo. Pablo reprendió al espíritu y el espíritu salió de ella y ya no adivinaba más. Y vino la persecución. Era una esclava. Los dueños de un negocio de adivinación, al ver que se les había ido su minita de oro, se levantaron en contra de Pablo y de Silas, les echaron mano, se armó grande alboroto, alabado sea el nombre del Señor, los azotaron con vara, los entregaron, hermano, a las autoridades, los azotan con varas, los llevan a la cárcel y los meten, hermano, a lo más profundo de la cárcel, atados de manos y de pies. Bendito sea el nombre del Señor. Era el sótano, ahí había humedad, ahí había ratas, ahí había arañas, había toda clase de insectos y ellos llenos, hermano, la sangre les corría por la espalda. Alabado sea el nombre del Señor, no podían ni rascarse, atados de manos y pies, pero a la medianoche, aleluya, atados de manos y pies,
y con la espalda herida, y tú no tienes la espalda herida, y tú no estás atado, alabado sea el nombre de Dios, y tú no tienes cadena en las manos y en los pies, ¿y por qué no le alabas? Y a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Y de pronto, hermano, vino un gran terremoto, aleluya, en aquella cárcel, y las puertas de los presos se abrieron y todos quedaron libres. Alabado sea el nombre de Dios. A Pablo se le sueltan las cadenas de las manos y de los pies. A Silas se le sueltan las cadenas de las manos y de los pies. Alabado sea el nombre del Señor. Y en un pasillo se encuentran con el carcelero. Alabado sea Dios, el cual estaba por quitarse la vida. Y Saulo le dice: no te hagas daño. No te hagas daño. Aquí estamos todos. Mire el milagro de Dios. ¿Qué clase de presos había ahí, hermano? Usted imagínese. De toda clase de presos. Ninguno se movió. Eso es un milagro, ¿no cree? Nadie salió corriendo. No te hagas daño. Todos estamos aquí. Y él les dice: varones, hermanos, había sido impactado, hermano. Le llegaron las alabanzas, le llegó la oración. El día de ayer, hermano, yo estaba orando. El día de ayer estaba orando. Y hermanos, oré por un tiempo. Al atardecer, y luego me senté, y mientras estoy sentado ahí, hermano, comienzo a sentir una presencia dulce de Dios que me comenzó a rodear y me comenzó a inundar, porque yo en mi oración le preguntaba al Señor: Señor, vine por mi cuenta, vine por cuenta del pastor Miguel, o me trajiste tú. Señor, yo no quiero hacer nada que no sea conforme a tu voluntad. Señor, el mensaje que he decidido, que he preparado predicar, ¿es tuyo o soy yo? Yo no quiero hablar de mi cuenta, yo no quiero hablar en la carne. Dime, ¿eres tú o soy yo? Y comienzo a sentir la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Y era como si Dios me dijera: yo te he traído, yo te traje, porque yo voy a hacer una obra grande con ese pastor, porque yo voy a hacer una obra grande en esa iglesia. Habla y no calles, habla y no temas, porque yo soy quien te envío, dice el Señor. Varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces él, el carcelero, se lo lleva a su casa. Todos aceptan al Señor, le lava las heridas, todos aceptan al Señor, y ahí se bautizan todos. Allí, en la casa del carcelero de Filipos, nació la iglesia de los filipenses. Allí, en la casa del carcelero de Filipos, se fundó una iglesia
en Filipos, la iglesia de los filipenses. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y esta iglesia, amados hermanos, desde ese momento que comenzó solamente con una familia, alabado sea Dios, del agradecimiento, el agradecimiento que tenían, hermano, para con el apóstol Pablo, por haberles llevado el evangelio de Jesucristo, por haber llevado a su familia el evangelio de Jesucristo. De ahí Pablo parte, hermano, para Tesalónica, y acabamos de leer, o no acabamos, hace ya rato, leímos en Filipenses 4, porque alabado sea Dios, desde que yo salí de Macedonia. ¿Me están entendiendo? Los que son de la ley. Desde que salí de Macedonia. Y no soy sacerdote levítico. Estoy hablando por el apóstol Pablo. Y no soy descendiente de Aarón. Y según la ley, como dicen ustedes, no me pertenecen los diezmos. Pero desde que salí de Macedonia, ninguna iglesia, ninguna otra iglesia de todas las que fundé en mi primer viaje misionero y en el segundo viaje misionero participó conmigo en razón de dar y de recibir, porque el que da, recibe; el que siembra, cosecha. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes, oh filipenses. Ay, este es para una vigilia, pastor, estos mensajes. Son mensajes para una vigilia. Aguántenme, hermanos, aguántenme, ya mero llegamos. Y amados hermanos, continúa diciendo el apóstol, porque aún a una Tesalónica, cuando él partió de Macedonia hacia Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez. Entonces ahí les dice, no es que busque dádivas. Anteriormente les dice en el pasaje que leímos, y no es que tenga escasez. O sea, sí la tengo, pero para esos que también toman ese versículo fuera de contexto, ese se lo sabe de memoria, hermano, la mayoría de la comunidad cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a mover un mueble, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a hablarle a la novia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no es para eso. Ese versículo no es para eso. ¿Te va a comer un bistec? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Señor. No saque versículos fuera de su contexto. No es que tenga escasez, ni que tenga necesidad, porque por todo y para todo he sido enseñado. Por todo y para todo he sido enseñado. Me sé comer una tortilla con sal. Este que está delante de ustedes se ha ido a dormir con una tortilla con sal y un vaso de agua porque no hay para más. Y se lo digo para que no llore, para que no se queje, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad. Sé tener hambre, sé tener sed, sé tener abundancia. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para eso es ese versículo. Pero bien hicisteis en enviarme
Y todo lo he recibido. Perfume suave, olor fragante que sube a la presencia de Dios. ¿Le mandaron perfúmenes, lociones? No. Lo que le llevaron al apóstol Pablo subió como perfume suave a la presencia de Dios. Y todo lo he recibido. Todo lo que me enviasteis por medio de Epafrodito, lo he recibido. Estoy terminando, hermano. Ahora pues, después de todo ese historial que ustedes han tenido de dar y recibir y de mandarme para mis necesidades, su cuenta está llena. Está llena. Así como la de Israel, cuando diezmaban, estaba llena. ¿No quieres diezmar? No diezmes, pero el pastor igual tiene que comer. Igual tiene que comer. Igual tiene que pagar renta. Igual se tiene que vestir. Ahora, búsquele usted en toda la Biblia. Búsquele por toda la Biblia. A ninguna iglesia que fundó el apóstol Pablo, él le dijo esto: mi Dios pues suplirá. Y los pastores lo repiten a su iglesia todos los días. Y yo me paro en los altares y le digo, no le diga eso a la iglesia porque no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Para que usted pueda recitar ese versículo y declararlo a la congregación, es porque la congregación ha cumplido los requisitos de la iglesia de Filipos. Porque ninguna otra iglesia me dio para mis necesidades, solo ustedes, oh filipenses. Entonces a ustedes se les van a abrir las ventanas de los cielos. A ustedes pues Dios les va a suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La iglesia de Filipos es la iglesia que encontró el código para abrir la caja fuerte en el reino de Dios. Puestos en pie. Puestos en pie. Me queda una cosita más por hacer, hermano. Cierren sus ojitos, hermanos. Me queda una cosita más por hacer, que el Señor me ministraba cuando llegué. Brazos caídos. Brazos caídos. Pastor, venga, pastor, venga. El Señor me decía, tiene los brazos cansados, tiene las rodillas cansadas. Pero este día el Señor renueva sus fuerzas. ¿Hay algún líder aquí? Hay líderes aquí.